nuevamente. Muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga. Hermanos, ¿quién cree que llegó primero esta mañana al templo? No. Dios, pudiéramos decir. ¿Quién más? El Espíritu Santo. ¿Quién no puede faltar en el templo, hermanos? El enemigo. El enemigo. Verdaderamente hay veces que dentro de las cosas del Señor olvidamos que estamos en guerra, que el pueblo de Dios siempre debe estar dispuesto a dar la buena batalla. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, bendice tu palabra. Bendice a tu siervo y bendice las palabras que hayan de salir de mi boca, que sean bíblicas y que alimenten el alma y el corazón de mis hermanos. Que cada uno de nosotros podamos entender, bendito Dios, que verdaderamente no tenemos, como dice tu palabra, lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad allá en lo alto. Queremos pedir, bendito Dios, que nos bendigas y nos ayudes para entender tu palabra preciosa. Amén. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos. Yo todavía estoy acostumbrado a usar la Biblia, hermanos. Yo no uso tableta, pero les voy a invitar a que abran sus Biblias en el capítulo 23 de Mateo. No, en el 13 de Mateo, perdón. Vamos a encontrar una parábola muy bonita, hermanos, que nos va a llevar hacia donde el Señor nos quiere dar su palabra, su mensaje. En el capítulo 13, en el versículo 24 al 30 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Aquí esta parábola nos habla a nosotros de el reino de los cielos es semejante a ese sembrador que fue y sembró buena semilla, pero el enemigo, porque en las cosas espirituales tenemos un gran enemigo, tenemos un enemigo que es muy poderoso. No debemos de subestimar al enemigo del pueblo de Dios. Y este enemigo vino y sembró cizaña, hermanos, y creció el trigo junto con la cizaña. ¿Qué nos está tratando de explicar la palabra de Dios en esta parábola? Nos está tratando de explicar, hermanos, que el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta aquel día cuando venga el día del juicio y Dios separe las ovejas de los cabritos. Cuando el Señor quite la cizaña y guarde el trigo en sus graneros. Cuando el Señor haga la separación eterna, entonces, hermanos, es cuando dice la palabra de Dios que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Si ustedes se ponen a ver la iglesia el día de hoy, hermanos, y no me refiero nomás a nosotros,
la iglesia en general. Vamos a encontrar nosotros que verdaderamente no hay una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque entre el trigo hay cizaña. Entre el trigo está escondiéndose el enemigo. Y es terrible, ¿por qué? Porque el diablo siempre está tratando de hacernos fallar, hacer que le fallemos a nuestro Dios. Y allí es donde el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene que estar muy pendiente de que nosotros, por haber sido llamados a ser pueblo santo, pueblo de Dios, por haber sido rescatados del pecado, debemos de servir con todo nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no lo hacemos, vamos a correr peligro, hermanos. Ahorita todos nos miramos muy bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me conocen a mí, hermanos? No me conocen. Si yo miro a uno, a dos, a tres de ustedes y pienso conocerlos, ¿saben qué? No los conozco. Aún, por ejemplo, mi esposa y yo que vivimos juntos, que compartimos tanto tiempo juntos, y pudiéramos decir, no, yo conozco muy bien a mi esposa. Sí, conozco ciertos aspectos de mi esposa, pero no conozco el 100%. Porque el corazón de mi esposa yo no lo conozco en muchos aspectos, y ella no conoce mi corazón en muchos aspectos. No conoce mi corazón en cuanto a Dios en totalidad. Sabemos muchas cosas, pero al final de los tiempos, hermanos, entonces se va a descubrir lo que estaba oculto. Recuérdense que la palabra del Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos le dirán al Señor en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos maravillas, milagros. Señor, sanamos enfermos, levantamos muertos, Señor, estuvimos en las iglesias por todas partes. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Qué chasco, qué decepción, qué tristeza, que quizás haya una cantidad muy grande de gente, hermanos, que casi vivió dentro del templo, y que vamos a la iglesia, y que hay culto, y que vamos a hacer esto, y que vamos a hacer aquello, y el día en que el Señor separe el trigo de la cizaña, de repente escuchemos, apartado de mí, porque no os conozco. Señor, pero acuérdate, apártate de mí. Eso va a ser lamentable, hermanos. Mucha gente está desperdiciando su vida yendo a la iglesia sin estar haciendo la voluntad de Dios, porque ir a la iglesia es una mínima porción de lo que nosotros estamos obligados a hacer. En el libro de Marcos, hermanos, si gustan abrir su Biblia, vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1 al 6, unas palabras que nos van a ampliar un poquito más lo que yo les estoy compartiendo esta mañana. Versículo del 1 al 6 dice la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús, fíjense, otra vez entró Jesús en la sinagoga, en el templo, en la iglesia, llámele como quiera llamarle. Y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal?
salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué triste, hermanos, escuchar historias como esta, porque la Biblia está llena de historias bíblicas como esta, parábolas como estas, donde el Señor Jesucristo levantaba muertos, sanaba ciegos, sanaba leprosos, restauraba manos. Pero en esta historia nosotros podemos ver, hermanos, tres clases de personas que están en la sinagoga. La primera de ellas, quiero compartirles, son las personas, hermanos, que tienen necesidad de Dios, como este hombre de la mano seca. Pero en esta categoría deberíamos de ser todos los seres humanos los que tenemos necesidad de Dios. No hay un solo ser humano que no tenga necesidad de Dios si quiere tener vida eterna. Y de alguna manera todos tenemos necesidad de Dios, porque si Dios nomás cortara un poquito el aire, nos moriríamos. Si Dios quitara, hermanos, todas esas cosas que le hacen falta al cuerpo humano, desapareceríamos de la tierra. Pero todos los seres humanos necesitan de Dios para vivir. Necesitan de Dios para vivir en la eternidad. Necesitan de Jesucristo para ser salvos. Así como este hombre de la mano seca, hermanos, así nosotros deberíamos de acudir a la sinagoga, a la casa de Dios, al templo, a la iglesia, al lugar donde se predica la palabra de Dios, con el deseo de que Dios tenga misericordia de nosotros y nos llene de bendición, nos sane, nos levante, nos anime, nos dé palabra de vida para que nosotros podamos seguir adelante en sus caminos. Es muy importante, hermanos, que los que atienden en la casa de Dios podamos entender que nosotros tenemos esa necesidad. Cuando uno va a la casa de Dios, hermanos, lamentablemente en muchas ocasiones uno va a la casa de Dios y ¿saben qué pasa? Muchas veces vamos con la intención de ver cómo se hacen las cosas. A ver qué dice el pastor. A ver cómo cantan los hermanos. A ver cómo se comportan los maestros. Vamos a la casa de Dios, hermanos, a criticar, a encontrar defectos, a encontrar errores. Y esa no es la primer clase de persona que vemos nosotros en esta historia, o en muchas historias donde el Señor Jesucristo atendía en las sinagogas para predicar el evangelio, pero también para ayudar a los que tenían necesidad física y espiritual. Hasta de alimento, hermanos, el Señor Jesucristo alimentaba a la gente y les llegó a decir en su cara: ustedes me siguen porque yo les doy de comer, no lo hacen por otra cosa. Y así es a veces, hermanos, cuando las bendiciones de Dios están cayendo sobre nosotros, es muy fácil caminar con el Señor, pero cuando las pruebas vienen a la vida de nosotros, a veces nosotros decimos: se me hace que mejor tiro la toalla y me voy. Esto no es vida. A la casa de Dios, hermanos, las personas que tienen necesidad, tienen incapacidad, son personas, hermanos, que necesitan la misericordia de Dios, personas que necesitan la gracia de Dios, pero también
que la necesitan a través de las personas que atienden en la casa de Dios. A los que nos decimos cristianos, hermanos, la gente que no tiene a Cristo, la gente que está enferma, la gente que no tiene trabajo, la gente que batalla, hermanos, por diferentes enfermedades, situaciones, que tienen problemas matrimoniales, que tienen problemas con los hijos. Pudiéramos pasarnos la mañana, hermanos, hablando de los problemas que aquejan a la humanidad y aún a la iglesia, pero a la humanidad, hermanos, porque entre más lejos estamos de Dios, los problemas son mayores. Entre más lejos nos alejemos del Señor, siempre va a haber más situaciones difíciles. Usted lo puede escuchar todos los días. A donde quiera que vaya, si usted se pone a informarse, a preguntarle a la gente, va a encontrar gente que hasta se acercan con uno para decirle, oiga, ¿sabe qué? Me está pasando esto, ¿qué me aconseja? ¿Cómo la ve? Y ahí está la oportunidad de que nosotros podamos ser la otra clase de personas, hermanos. Convertirnos en esas personas que tienen necesidad de Dios, pero también esas personas que tienen la ayuda para los que necesitan esa ayuda. La iglesia es un hospital para los enfermos del alma. La iglesia es un hospital aún para los quebrantados de corazón, para los que sufren. Nosotros, la iglesia, hermanos, en la actualidad, me parece que hemos dejado muchas de las responsabilidades a un lado, como dejárselas al gobierno, al Estado, cuando la iglesia debería ser, hermanos, ese instrumento de ayuda para toda la gente que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad económica, que están enfermos. Hay iglesias, en realidad, en el día de hoy, que sí hacen muchas obras de caridad, hacen mucho trabajo, hermanos, ministran en muchas partes, llevan despensas, llevan medicinas, predican la palabra, reciben gente en sus mismos templos y ahí los hospedan. Ahora lo que está viviendo, hermanos, esta nación con tanta gente que está llegando de otros países. Imagínense miles y miles de personas, hermanos, para hospedarlos, para alimentarlos, para cobijarlos, para protegerlos, para ayudarlos a encontrarle una solución a los problemas que tienen. Y a veces la iglesia no sale de las cuatro paredes, hermanos. Pero esa es la segunda clase de personas, hermanos, las que quieren poner un granito de arena para solventar la necesidad del necesitado, para ayudarlo, hermanos, así como dice la palabra del Señor aquí. Dice claramente en el versículo 4 y 5, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y había unos que callaban, hermanos. Callaban y cavilaban dentro de ellos. Fíjense cómo dice la última parte, hermanos, del otro tipo de personas que la palabra del Señor nos menciona aquí. Dice de esta manera, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y todos le aplaudieron y le dijeron, gloria a Dios, qué bueno por ese milagro. No, ¿verdad? Había una cantidad de hermanos que estaban nomás checando. ¿Por qué en día de reposo? ¿Quién le dio la autoridad? No debería de haberlo hecho. Lo hace en el nombre de Satanás, en el nombre de Belcebú. ¿No es cierto que a las iglesias a veces va gente, hermanos, a mirar las cosas que se hacen y salen criticando? Eso siempre ha existido. Nomás que a veces creemos que no existe. Pero sí existe gente, hermanos,
¿Y saben qué? Lo más triste de esto es que mucha de la gente, hermanos, que hacía estas cosas, eran los más religiosos. Eran supuestamente los conocedores de la palabra de Dios. Porque ellos interpretaban, leían la ley, la escribían. Y ellos eran los que estaban en contra del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Por la dureza de su corazón, dice la palabra de Dios. Saber las Escrituras no es suficiente. Ser líder religioso no es suficiente, acuérdense de Nicodemo. Ser del Sanedrín, o ser sumo sacerdote, o ser pastor, o ser sacerdote, o ser papa, no es suficiente. Lo que debemos de ser personas que tienen necesidad de Dios, reconocerlo y buscarlo y clamar por esa ayuda. Si ya tenemos la ayuda para ser salvos, para estar en los caminos del Señor, nosotros debemos de ser los instrumentos de las personas que vienen a ayudar a los que llegan con esa necesidad que nosotros ya suplimos en Cristo Jesús, que nosotros ya alcanzamos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque va a llegar el día, hermanos, como dice la palabra de Dios en la parábola que leímos ahorita, que va a llegar el día de la siega. No sé si ustedes se han fijado, hermanos, pero la humanidad, los seres humanos, principalmente en esta época, hermanos, vivimos como que vamos a estar aquí en la tierra eternamente. Principalmente cuando uno es joven. No piensa uno el día que envejezca, el día que se le acaben las fuerzas, porque creemos que somos eternos aquí en la tierra. Y la palabra dice, la palabra de Dios dice que no somos eternos aquí en la tierra. Nosotros nos preocupamos mucho por lo material, somos materialistas. Que no me vayan a quitar mi troca porque los mato, decimos. Nos peleamos por, a lo mejor hasta por un taco, por una hamburguesa. Si alguien se adelanta en la línea donde yo voy a pagar, me ofendo. Las cosas materiales el día de hoy, hermanos, están más fuertes en el mundo que antes. Ahora le dicen a la gente, mira, si tú no te conviertes en millonario para los 40 años, eres un fracasado. Y ahí están los hombres y las mujeres, hermanos, estudiando y matándose, trabajando 12 horas diarias y 2, 3 trabajos. En el mundo materialista en el que estamos, hermanos, hay gente que necesita 2, 3 trabajos para cubrir sus necesidades básicas. Y los que tenemos la oportunidad de trabajar 8 horas y descansar 2 o hasta 3 días, no, esos 3 días si los aprovecho, pues la cuenta de banco se va a poner bien gordita. Pero ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios, hermanos? ¿Dónde queda verdaderamente la relación con el Dios de la creación, el que nos dio la vida, el que nos sustenta, el que nos protege, el que nos ayuda, el que lo dio todo por usted y por mí? No, después, estoy muy joven. Ya cuando me esté muriendo, entonces acepto a Jesucristo. ¿Quién le dijo que usted se va a morir joven? Digo, que se va a morir viejo. ¿Quién le dijo que usted va a tener la oportunidad de arrepentirse? ¿Han visto ustedes
Las estadísticas, hermanos, de muertes últimamente. ¿Cuánta gente muere de ataques al corazón, de derrames cerebrales, de cáncer, de SIDA, de COVID? Fíjense que esta pandemia, hermanos, verdaderamente agarró al mundo desarmado. Se fueron millones y se están yendo millones. ¿Y quién nos dijo, hermanos, que se iban a ir? A nosotros nos ha tocado ver gente muy robusta, muy fuerte, gente ejercitada, gente que iba al gimnasio, que vitaminas para acá, vitaminas para allá, comida orgánica, de todo. Y se murieron. ¿Y Dios? No tuvieron tiempo para Dios. Eso es lo que está pasando, hermanos. Estamos en un mundo materialista. Aún nosotros los cristianos le dedicamos mucho tiempo a la materia y muy poco tiempo a lo espiritual. Yo les invito a que meditemos, hermanos, en esas cosas que son más valiosas, porque estamos cambiando. Miren, en mi caso, hermanos, a mis 60 años, les voy a preguntar, ¿cuánto creen que voy a vivir más? Pues yo lo veo muy ajetreado, hermano, me van a decir. Yo veo que usted ya está más para allá que para acá. No, sí tienen razón. Si es un año, si son 5, si son 10, si son 15. No creo que sean unos 20, hermanos. No creo. Al paso que vamos, no creo que sean 20, pero lo más importante es saber, como dice la palabra de Dios, hermanos. El día que el Señor quite la cizaña del trigo, ¿de cuál manojo voy a ser yo? ¿Del manojo de cizaña que va a ser quemado o del trigo que va a estar en el granero de Dios? ¿De cuál persona, de cuál clase de persona soy yo, hermanos? ¿De la primera, de la segunda o de la tercera? ¿De los que tienen necesidad de Dios y buscan la ayuda de Dios y Dios los bendice? ¿De los que ya recibieron la bendición de Dios y se acercan para, si hay alguien necesitado, tenderle la mano y ayudarlos, aconsejarlos, exhortarlos, animarlos, siempre tratando de sacar el mayor provecho positivo, hermanos, para que nos levantemos, no para que nos demos una patada y los tiremos más al suelo? Por cierto que tengo una queja contra la iglesia, hermanos. Cuando llegué yo aquí a esta iglesia, dije yo, esta es la iglesia de los jóvenes. ¿Saben por qué dije que era la iglesia de los jóvenes? Porque cuando yo vi estos escalones, dije, yo no voy a poder subir ahí más que con ayuda. Nomás los chavalos pasan corriendo aquí. Y yo la primera vez que me arrimé hasta me agarré el púlpito, hermanos, para poderme subir. No, dije, la iglesia de los jóvenes. No pensaron en los viejitos, hermanos, aquí. No pensamos, hermanos, en que nos vamos a morir. Yo me he puesto a meditar y analizar y digo yo, ¿qué sentirá una persona que tiene 90 años? Que tiene osteoporosis, que tiene cáncer, que ya no ve, que batalla para respirar, que toma 6, 8 medicamentos. Digo, ¿pensará en que va a ir a juicio delante de Dios? Fíjense que hay gente que no piensa eso, hermanos. Y quizá otros dicen, no, pues yo ayudé mucho a la gente, regalé mucha comida, di 5 millones para tal causa, di 10 millones para esto. Yo asistí a la misa por 30 años. Yo leí la Biblia muchas veces. Yo le di dinero a los hombres que están ahí en las esquinas o en los semáforos. Yo ayudé. ¿Será suficiente, hermanos? ¿Será suficiente? Porque
El día del juicio, allí es donde se va a descubrir todo. Ahí es donde se va a descubrir y ahí es donde entonces verdaderamente muchos le dirán, Señor, Señor, oye, si yo fui miembro de la Hermosa por muchos años, si a mí me tocó predicar ahí, le voy a decir yo al Señor, si a mí me tocó predicar ahí, Señor, que no te acuerdas. ¿Y qué pasa si el Señor me dice, César, a un lado, no te conozco? Difícil, ¿verdad? Ahora los que sí verdaderamente, hermanos, pues están bastante atrasados. Y no están lejos del reino de los cielos, pero están atrasados. Son aquellos que sí vienen a la iglesia con propósitos de servir de piedra de tropiezo. Y eso existe, no podemos negarlo. Yo pudiera apuntar con el dedo, hermanos. ¿Cómo la ven? Pero como no conozco sus corazones, me voy a equivocar. Pero el que sí lo sabe, que es el Señor, Él sí sabe quién está aquí con buenas intenciones o con malas intenciones. Él sí supo quién vino a adorarlo con el corazón y quién vino a escuchar a ver qué dice el hermano César. Él sí conoce todos los pensamientos de nosotros. Imagínense aquellos que se acercaban, hermanos, nomás para estar pendientes ahí de que el Señor Jesucristo cometiera un error. Y hasta el Señor Jesucristo de adrede lo hacía, en día de reposo, y los retaba. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Es bueno hacerlo en sábado, en día sábado, o nomás entre semana? Y luego hasta se reía de ellos. Pásale, le dijo, párate aquí. Estira tu mano. Y aquella mano se restauró, hermano. ¿Por qué vamos a acusar al Todopoderoso, hermanos, de hacer cosas buenas? Cuando eso se escucha de algunas personas, es porque esas personas, hermanos, son hijos de su padre el diablo. Nada más y nada menos. Cuando a usted le pase algún pensamiento negativo que no edifica, que no ayuda al crecimiento de la iglesia, a que las almas se salven, a que hagamos bien para que otros se levanten de donde están, póngase a orar y dígale al Señor, Señor, quítame estos pensamientos. Y si no se pone a orar, quizás es porque pues usted es del equipo equivocado, del enemigo. Y lamentablemente, ¿qué se puede hacer, hermanos, con eso? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? No los azotó, no los corrió, los apuntó y les dijo, ¿saben qué? Están mal. Dijo, ustedes prefieren obedecer mandamientos de hombres que obedecer mandamientos de Dios. Y es la verdad, hermanos, el día de hoy, miren, aún iglesias evangélicas están predicando herejías. Supuestamente iglesias cristianas predican cosas que no tienen la base bíblica que deben de tener. Y usan la Biblia, pero la usan, hermanos, tergiversada. No hay verdaderamente mucho, hermanos, que nosotros pudiéramos decir en cuanto a doctrinas, hermanos, que verdaderamente, les digo, el mensaje que ahorita pega bien duro a la gente es el mensaje de prosperidad. ¿Por qué?
Porque si no tengo casa más grande, o no tengo carro nuevo, o no tengo una cuenta de banco grande, pues soy un fracasado y yo no quiero ser un fracasado. Yo quiero vivir bien. ¿Recuerdan ustedes la historia del rey Salomón? Cuando Dios le habló y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Le dijo Salomón, Señor, yo quiero una cuenta de banco, pero bien grande. Quiero unos lingotes de oro, unas trocadas llenas de oro, Señor. Yo quiero ser bien rico. Eso le dijo Salomón a Dios. Sabiduría e inteligencia, hermanos. Sabiduría para gobernar este pueblo. Le dijo, Señor, por favor, concédeme sabiduría para gobernar este pueblo. ¿Y cómo vivió Salomón, hermanos? Con sabiduría, con inteligencia, con abundancia. Uno de los reyes más ricos que la Biblia nos cuenta su historia. Es que cuando usted pide sabiduría y pide inteligencia, viene incluida la riqueza, viene incluida la abundancia, viene incluido el amor de Dios en toda su magnitud. Cuando los hombres se acercan al Señor Jesucristo, hermanos, se acercan a la fuente de agua viva, a la fuente que salta para vida eterna. Cuando los hombres y las mujeres reciben a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que de su interior saltarán aguas como de fuentes de agua viva. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para su pueblo, para la humanidad. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿saben qué? No todos van a proceder al arrepentimiento, lamentablemente. Pero sí sería muy bueno. O sea, lo que Dios ha preparado, hermanos, para la humanidad, es lo que más le conviene a la humanidad. Lo que Dios ha preparado para usted y para mí, no hay cosa mejor que lo que Dios preparó para nosotros. Pero todavía no resistimos. Todavía ponemos pretextos para asistir, para ayudar, para proveer, para levantar, para animar. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos instrumentos de justicia para Dios. Que la iglesia se llene de poder y que el pueblo de Dios ministre, gane almas para Cristo, alimente el espíritu de los caídos, de los enfermos, de los debilitados, de los nuevos convertidos. Así que esos tres tipos de personas, hermanos, siempre van a estar en la iglesia. Los que tienen necesidad de Dios y lo reconocen, son positivos y se acercan a Él y claman por su misericordia. Los que ya recibieron esa bendición, hermanos, y se convierten también en personas positivas, trabajadoras, altruistas, que animan a los demás, que exhortan a los demás. Y los que vienen a acusar al Señor Jesucristo. Los que vienen a decirle, ¿sabes qué? Te vamos a matar. Vamos a acabar contigo. Fíjense que casi eso le decían los saduceos y los fariseos y los herodianos y todos los religiosos. Buscaban la oportunidad para matar al Señor Jesucristo. Después de sanar ciegos, después de levantar muertos, después de sanar enfermos de diferentes causas, paralíticos, hermanos. Y lo primero es que se metían en la ley y decían, la ley dice que no se puede hacer esto, que no se puede hacer esto, ¿por qué lo haces tú? Y él les dijo, porque soy el Hijo de Dios. Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Toda potestad tiene Cristo Jesús
sea lunes, sea jueves, sea miércoles, sea viernes, sea sábado, sea domingo, de Él es todo. Así es que yo les invito, hermanos, para que analicemos nuestra propia existencia y busquemos en nuestro corazón estar bien con Dios, porque el día de la siega, ahorita todos nos vemos iguales. Yo los veo a ustedes muy bien. Yo los miro y yo no encuentro aquí ninguno que sea como esas personas que venían a acusar al Señor Jesucristo. Pero como yo soy simple humano, no sé lo que tienen ustedes en su corazón, pero Dios sí lo sabe. Él sabe lo que va a pasar el día de la siega con usted y conmigo. Por eso pongámonos a cuentas con el Señor.